Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estamos estudiando la porción Pekudei, que es la última para allá, ¿cierto? Que concluye el libro del Éxodo o el libro de Shemot. Hemos llegado hasta acá, ¿cierto? Así que esforcémonos en el estudio y de otro libro ya de nuestra Torah. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto de esta porción? En, en principio, ¿cierto? Esta porción, como lo indica su nombre en hebreo, Pekudei, significa contar o hacer un recuento, un balance. Entonces esta porción habla de un recuento de los materiales que fueron utilizados en la construcción del Mishkan o el tabernáculo. Cuánto hubo de oro, cuánto de plata, cuánto de cobre, cuánto de tela, cuánto de esto y de esto y de esto otro. Hay una rendición de cuentas, lo cual, cierto, habla muy bien de Moshe y de los que hicieron esta obra. Finalmente, las cosas que se donaron y se aportaron tuvieron que ser rendidas, ¿cierto? Para eh, que esto finalizara, ¿cierto? No hubiese ninguna imagen, ¿cierto? Confusa sobre Moshe y sobre lo que se hizo acá. Todo se ocupó, se gastó y en esto se ocupó. De repente hay personas que quizás pueden ver todo esto como demasiado detalle, pero bueno, y si la persona se pregunta, bueno, ¿y dónde quedó esto que donamos? ¿Y dónde fue colocado esto? ¿Y dónde quedó esto y esto otro? Bueno, está todo ahí, en algún lugar. Hoy día estamos acostumbrados quizás a otro tipo de situaciones, donde muchas veces se, se burlan las arcas, ¿cierto? Por ejemplo, las arcas fiscales siempre tienen algún problema. eh, por ahí, ¿cierto? Eh, aceptan hay quienes dicen haber recibido ciertos fondos, pero en realidad nunca se recibieron, o ciertos servicios para pagarlo y nunca se recibieron. Muchas veces, ¿cierto? Hay doble pago, gasto en cosas ineficientes. Bueno, aquí todo se ocupó, se hace un recuento, ¿cierto? Y todo se coloca ahí en la mesa. Más adelante se habla sobre el pectoral y la túnica del Cohen, como leímos nosotros en la versión de hoy, el príncipe, el Cohen. O el príncipe, ¿cierto? Digamos, del servicio al creador ahí en el Mishkan, en el tabernáculo. Se hablan de las vestimentas del Kohen Gadol y el resto y del resto de los sacerdotes, los Kohanim. Bueno, Moshe más adelante revisa que todo haya sido finalizado. Y él, ¿cierto? Da su sello de o su certificado, ¿cierto? De que el proyecto se siguió tal y cual había sido instruido por el Eterno. Entonces, Moshe, luego de haber concluido todo esto y de haber hecho todo, ¿cierto? En el espíritu y en el ideario, ¿cierto? De este proyecto, bendice a todos los que estuvieron aquí en esta obra. Luego, ¿cierto? Más adelante, se habla de que fue precisamente un día como el que sería mañana, el primer día de Nisan, se dice del año 2449, cuando se armó el Mishkan por primera vez. Prácticamente podríamos decir un día como hoy. Se armó el Mishkan por primera vez. Después de que cada herramienta, utensilio, parte, ¿cierto? Estuvo en su lugar, fue alzado. Y la presencia del Eterno llamado la Shekhinah, este término, ¿cierto? Arameo, que denota la morada de Dios, ¿cierto? En ese lugar. Eso es lo que significa. Eh, ¿Cierto? Morar, vivir en un lugar, la Shekhinah, la, la morada, ¿cierto? Del creador en este mundo. Su Shejinah estaba allí posando en el Mishkan, en el tabernáculo. Desciende en forma de una nube y llena, ¿cierto? El Mishkan. Y ahí concluye nuestro libro del Shemot. El libro que nos habla de toda la travesía, ¿cierto? Y el éxodo del pueblo de Israel, que fue bastante larga, bastante intensa. Rambam o Maimónides al respecto, ¿cierto?, de este libro, libro de Shemot, y
específicamente respecto de su conclusión, él nos señala de que hay un detalle de la construcción, un detalle de los gastos involucrados en todo lo que fue la finalización de este Mishkan. Y el hecho de haber hecho esto logró colocar al pueblo de Israel en ese momento al nivel espiritual de los patriarcas y las matriarcas. También en la anterior conclusión del libro de Bereshit, ya que la presencia de Dios, o su Shejinah, moró en medio de ellos. Así como la presencia, ¿cierto? Divina, moró y estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con nuestros padres. También el pueblo de Israel alcanzó ese nivel donde la presencia de Dios habitara en medio de ellos, lo cual no había ocurrido ni en Egipto, ¿cierto? Había ocurrido en la salida en el desierto, pero simplemente podríamos decir que esa presencia divina los rodeaba, pero no estaba, por así decirlo, en medio de ellos o en su hogar constituido. Ya cuando, dice Maimónides, en realidad terminó esta construcción donde todos hicieron este hogar o esta casa en común para que la presencia de Dios morara, fue allí cuando estuvieron al nivel de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, así como el espíritu de Hashem se cernía, moraba, ¿cierto?, sobre la tienda de nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros patriarcas. Ahora también se estaba haciendo visible y reconocible y presente en la nación de Israel. Y este fue el propósito con el cual fue construido, ¿cierto? El Mishkan, para que morara la presencia del Eterno ahí, su espíritu habitara en ese lugar y pudiese en el fondo mostrar también que Dios estaba, ¿cierto?, en cada uno de los hogares, porque todos ellos habían aportado, ¿cierto?, a este lugar, a la construcción de este Mishkan. Ahora, ¿qué podemos decir adicionalmente? Según la tradición judía, hay dos lugares donde se debe cultivar, se debe experimentar, ¿cierto?, la presencia divina. Dos lugares, específicamente. Nosotros sabemos que el universo, ¿cierto?, eh, es llenado, ¿cierto?, por la gloria de Dios en su plenitud. Dios es omnipresente, Dios llena todo el mundo, ¿cierto?, con su gloria. Uno de nuestros principios. Ahora, nosotros, ¿cierto? Eh, no te acercas, pa. Entonces, por otro lado, nosotros, ¿cierto? Somos pequeños, insignificantes, y no podemos abarcar nosotros todo el universo en su complejidad, o sea, ni siquiera conocemos todo el universo. Por un lado, Dios llena todo el universo con su gloria, por otro lado, nosotros no somos capaces de llenar, ni siquiera de reconocer o conocer todo este gran universo. No tenemos, ¿cierto?, ese alcance. Por lo tanto, necesitamos que Dios muestre su presencia, su gloria, en un lugar particular. O sea, si yo quiero conocer la gloria de Dios y me pongo a dar la vuelta al mundo para conocer la gloria de Dios, claro, voy a ver lugares increíbles, ¿cierto? Voy a conocer lugares que me van a fascinar, van a hacer bendecir el nombre del Eterno, pero todavía no he conocido toda la gloria de Dios. Entonces, de alguna forma u otra necesitamos un Dios personal que en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro interior pueda Él habitar y pueda Él llenarlo, ¿cierto? Porque nunca vamos a conocer la gloria completa en su plenitud de Dios. Entonces, se dice, según la tradición, que Dios se puede encontrar en dos lugares en nuestro pequeño mundo. Un lugar que se señala es nuestra casa, nuestro hogar.
En primer lugar, ¿cierto? Donde podemos encontrar la presencia divina es nuestro hogar, nuestra familia y nuestra vida diaria, final de cuentas. Un lugar es este. Y el otro lugar es el encuentro con Dios en la casa de oración o en la casa de culto, donde también se estudia y se sirve, ¿cierto?, a Dios a través de la Torá. Y este sería nuestro Mishkan, el tabernáculo, o más adelante un templo, ¿cierto? O cualquier sustituto de esto. Hoy día, los Mikdash Meot, los pequeños santuarios, ¿cierto? Como dijo el profeta, que se alzarían. Entonces, Dios, o el Espíritu de Dios, mejor dicho, se cierne sobre estos edificios. Y solo lo reconocemos si estamos nosotros lo suficientemente sincronizados, sensibles como para experimentarlo. O sea, em, podemos decir que hay un vestigio, ¿cierto?, de la presencia divina en nuestros lugares de oración, pero no lo era como fue en el tabernáculo, donde la gloria del Eterno llenó ese lugar y era visiblemente eh, palpablemente, ¿cierto?, la presencia divina. Hoy día quizás no es tan palpable, quizás muchas veces puede ser más palpable, muchas veces menos palpable, pero está en nosotros reconocerlo a Él. Y estos son los dos pilares, ¿cierto?, de la vida judía como tal, que han acompañado, ¿cierto?, al pueblo de Israel a lo largo de su historia, y es lo que vemos, ¿cierto?, en la Torá. La Torá empezó, Bereshit, con nuestros patriarcas, en la casa, en el hogar. ¿Dónde se cultivaba la presencia de Dios? En el hogar. Ellos no tenían un santuario. De hecho, si bien hicieron muchas veces altares, ¿cierto?, lugares de oración, de adoración, ellos en su hogar, ¿cierto?, reconocían o tuvieron encuentros con Dios. Fue en su hogar, ¿cierto? Recordemos a Abraham. Dentro de su hogar tuvo estos encuentros con el Creador también. Y el otro lugar, entonces, este lugar de oración. Ahora, todo esto son bastiones, ¿cierto?, del pueblo de Israel y de la vida del creyente. Las dos cosas. La familia, por un lado, y por otro lado, ¿cierto?, nuestro lugar de oración. Ambas cosas. Son lugares de encuentro. Cuando uno llega a su casa, a su hogar, es un encuentro con las demás personas con las que vive, que son de su familia, que quizás están haciendo una actividad totalmente diferente durante el día, pero se encuentran. Se reconocen allí, en el hogar. Lo mismo pasa, ¿cierto? Cuando vamos a una casa de estudio, a una casa de oración, encontramos y reconocemos también la palabra de Dios, lo que a él le gusta, su entorno nos es familiar, hogareño, su Torah, las prácticas ciertas que tenemos en torno a él. Todo esto, ¿cierto?, está bajo hoy día ataque. Hoy día esto está bajo ataque a través de la sociedad y de la modernidad actual. Hoy día cada vez, ¿cierto?, estamos más lejanos las personas. O sea, lo que hablábamos un poco la semana anterior, si no me equivoco. Tanta conectividad que hay hoy día, pero la gente no conecta. La gente hoy día, si bien puede estar más cerca que nunca de alguien escribiendo, llamando, etcétera, pero cuando la gente está cerca, al lado una de las otras, muchas veces ni siquiera se hablan, ni se miran. Y eso, por ejemplo, y ahora mismo no veo a nadie de la comunidad. Están ahí, yo sé que están ahí, están detrás de una pantalla, pero no veo a nadie. No hay una interacción, ¿cierto? Eh, claro, cuando vamos a la comunidad estamos interactuando, estamos ahí, nos vemos las caras diferentes. Ahora no los veo, no veo a nadie, ¿cierto? Entonces, eh, esa conexión que podría tener la presencialidad del hablarse, estar allí, hoy día ha cambiado, está diferente. Entonces, todo esto está bajo ataque. ¿Qué está bajo ataque? Todo lo que es el concepto de familia, el hogar. La gente hoy día quiere construir un hogar. No. Hoy día la gente muchas veces quiere vivir sola.
La gente quiere tener familia, no, quiere tener mascotas. La gente hoy día quiere formar familias, casarse, no, no quiere casarse. La gente hoy día quiere tener hijos, no, prefiere tener, no, otra cosa que no sea hijos porque son caros y para qué traerlo a sufrir al mundo, dicen. Etcétera. Entonces hoy día los conceptos de la sociedad están cambiados, son diferentes. Eh, la gente se casa mucho más tarde, también antes se casaban más jóvenes, no, no decimos que era tan bueno, pero han cambiado, ¿cierto? Las cosas. Hay muchos divorcios. Hoy día, quizás antes la gente, bueno, tenía un hijo, tenía que asumir la responsabilidad, sacrificarse por ese hijo, esa hija, hasta el final. Hoy día quizás la gente posterga todo esto en pos de intereses más particulares. Entonces, sin familias fuertes, sin familias bien cohesionadas, no hay una nación cohesionada. Eso, cierto, nos pasa hoy día, sobre todo em, en Chile nos ha pasado, ¿no? El concepto de familia está muy desvirtuado, la gente tiene demandas diferentes, porque las familias son diferentes. La gente está viviendo un estilo de vida muy diferente. Mucha gente tiene distintos estilos de vida. Entonces, no sirve lo de imponer lo que unos quieren a los otros, porque todos tienen un estilo de vida diferente. Ya no es tan uniforme la sociedad como para decir, todos vamos para acá, todos vamos para acá. Mucha gente no está de acuerdo. Entonces, lo mejor es darle libertad y espacio a la gente para que pueda decidirlo. Pero en cuanto a nosotros, ¿cierto? Sin una familia fuerte, sin una comunidad fuerte, la verdad es que estaríamos en peligro. Hoy día, cierto, la gente tiene más lazos con las series, las películas, los videos, internet, en general, otras cosas. Y sí, es así. Entonces, em, que todo esto, cierto, es un problema. Lo hemos estado conversando esta semana. Y finalmente, la reflexión de Rambam es esta. ¿Qué dijimos? Mira, en realidad, esta porción termina, o este libro termina, el libro de Shemot, como terminó también el libro de Bereshit. La presencia divina estaba con nuestros patriarcas, la presencia divina estaba con Israel. Pero tiene que estar en los hogares de nosotros también. Podemos llenarnos la boca o de pensamiento, ¿cierto? Respecto de Israel, los patriarcas, de cómo Dios llenó ese lugar, el tabernáculo, hablar de la inmensidad de todo y cada hermosura, ¿cierto?, que se hizo allí. Pero si la presencia divina no se halla en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra casa de oración, estamos fallando nosotros. No estamos haciendo lo que hicieron nuestros padres, etcétera. Por eso es tan importante, ¿cierto? Todo lo que aprendimos del Mishkan. Cómo formar una comunidad. La semana pasada hablábamos de esto. Una oportunidad de oro después del becerro de oro. ¿Cuál era? Hacer una comunidad. Levantar una comunidad. La gente unirse en un proyecto. Hacer algo en conjunto. Tener, ¿cierto? Valorar algo en conjunto. Eso en la familia es un proyecto de vida en conjunto. Dos personas se unen, ¿cierto? Para formar una familia y tener un proyecto de vida. Entonces, Eh, muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. A veces hay actividades, ¿cierto?, donde tiene que estar la familia. No sé, por ejemplo, un Shabbat. Pero ¿qué pasa a veces? La gente no quiere llevar a los niños porque, bueno, hace mucho ruido, es incómodo. Pero si el Shabbat es para invitar a las personas y a la familia a compartir ese día. A veces como que decimos, no incluimos, por ejemplo, a los niños cuando debiésemos hacerlo. Tienen que estar invitados, ¿cierto? A esta celebración. Tienen que escuchar los mensajes, tienen que estar allí. Hay algo que, por ejemplo, que yo en lo particular valoro, es eso. Quizás como niño, ¿cierto? Uno es inquieto, pero como niño estaba ahí. No estaba apartado, ¿cierto? En otro lugar, sino siempre estaba escuchando. O jugando y escuchando. Y en algún momento todo eso hace clic en la cabeza. Se va armando, ¿cierto? Se va configurando todo esto.
Lo importante es estar ahí. Si uno no hubiese estado ahí, no tendría tanto sentido de pertenencia sobre estas cosas. Entonces, siempre es importante estar allí en el Shabbat, hacer participar a los hijos, las parejas, ¿cierto? Eh, y asistir a la comunidad. Cuando más les acomode, tampoco nosotros no somos una comunidad que esté obligando a todas las personas. Entendemos que hay situaciones diversas, pero lo importante es reunirse, estar ahí, en torno, ¿cierto?, a lo que representa nuestra Torah, que es que Dios resida en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Si no es así, si no es así, bueno, entonces, ¿qué puede pasar con nosotros? Quizás el día siguiente ya no estemos juntos. Bueno, em, esta es una primera reflexión que hace Rambam, ¿cierto? Nuestros maestros, ¿cierto? Nos han enseñado finalmente que lo que nosotros tenemos que conservar en medio de todas las parashot, de toda la Torá, de todo el estudio y el esfuerzo es que estas cosas o estas reflexiones las llevemos, ¿cierto? En nuestra vida diaria. Entonces, en dos lugares se puede hallar Dios, en nuestros hogares y en nuestra vida diaria, en el fondo, y en un lugar de oración. Esto, ¿cierto? Es lo que em, nos dará a nosotros también eh, una continuidad a lo largo del tiempo. Bien. Em, Analizando un poquito más, ¿cierto? Nuestra para allá, esta semana. Nosotros nos encontramos con un Mishkan, ¿cierto? Un lugar de oración, un lugar de encuentro, pero que dice algo particular estaba para allá. Dice, y Moshe no pudo entrar en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, porque la nube posaba sobre él y la gloria del Eterno llenaba el Mishkan. Estamos hablando de que Mishkan, o lugar de encuentro, de oración, ¿cierto? De donde está Dios. Y resulta que Moshe, la persona más cercana al creador, no pudo entrar en la casa. Esto es como que uno fuera a la casa de su mejor amigo o su amigo, y resulta que no pudiese entrar. Pero ¿cómo es esto? Raro, ¿no? Moshe no pudo entrar en esta casa. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Moshe no pudo entrar? ¿Por qué esta casa se supone que era un lugar de encuentro y no, no había forma de poder entrar en ese momento? Bueno, hay quienes dicen en realidad em, que no hubo un suceso similar ni siquiera posteriormente a esto. Por ejemplo, cuando se edificó el Beit HaMikdash, el templo, no se menciona que la gloria, ¿cierto? El cabot, ¿cierto? Del Eterno haya llenado todo el lugar y la gente no haya podido ni siquiera entrar. Cuando se dedicó el Beit HaMikdash, casi 500 años después, esto no ocurrió. Entonces, de alguna forma u otra, podríamos entender que este tabernáculo tenía un sentido de santidad mucho más grande que incluso el templo de Jerusalén. ¿Cómo es esto? Ahora, al templo se le llama Beit HaMikdash, ¿cierto? Beit o una Bait, que es una casa, ¿cierto? Lo que sugiere también que el Mishkan, ¿qué era? Un Ogel. O sea, es un concepto diferente. Beit HaMikdash es una casa sagrada, o donde se santifica, ¿cierto? Ahora el Mishkan era un lugar de morada, y se le llamaba también Ogel, una tienda. Un concepto diferente. Al respecto, los comentaristas nos dicen lo siguiente. Dicen, hay dos formas de medir la presencia divina o la revelación divina. Una
es por la intensidad de la revelación en sí misma, mientras que la otra es por el efecto que provoca en su entorno. O sea, podemos medir la presencia de Dios o la presencia divina, una, por la intensidad en que se ocupa, ¿cierto?, de llenar un lugar, por ejemplo, y la otra es todo el espectro o todo el espacio que ocupa esta presencia. Digamos, su capacidad, su intensidad y su capacidad. En el Mishkan en particular, la revelación de la Shejinah fue intensa, muy fuerte. Pero no se sentía en todo el mundo. No llenaba todo el campamento. Dice que llenaba la tienda, el Mishkan, ¿cierto? La presencia de Dios llenó ese lugar. Fue ese Mishkan, esa tienda de reunión. Pero no dice que haya sido todo el espacio del mundo, ni todo el campamento de Israel, sino que fue allí. Entonces, podemos decir que la revelación que hubo allí en el Mishkan fue una revelación intensa, muy intensa. La Shejinah se sentía intensamente. Estaba contenida, apretada, por así decirlo. Ocupaba tanto espacio ocupaba tanta intensidad de tan poco espacio que no había lugar para que nadie entrara allí. Podemos entenderlo de esta forma. Pero no se sentía en todo el mundo. Ahora, la revelación del Eterno en el desierto no estaba, digamos, en la Bait, en la casa. Porque el concepto Bait también se le atribuye al mundo. Bait en general en la escritura se habla del mundo muchas veces. Entonces, la Shejinah residía en una ojel, en una tienda, en un espacio pequeño. En contraste, ¿cierto? La revelación que hubo en el Beit HaMikdash cuando se edificó el sagrado templo no fue tan intensa. No dice que la gente no podía ni acercarse, pero sí fue una presencia que llenó, ¿cierto?, todo el pueblo de Israel y se dice que el mundo. O sea, hubo efectos, ¿cierto?, mucho más lejanos por ese templo. Entonces la revelación estaba en este lugar, en la casa, en el mundo. Por lo tanto, allí residía la Shejinah, en todo lugar. Más adelante, por ejemplo, el tercer, lo que se habla del tercer templo, el nuevo templo, que se construirá, se dice que va a tener niveles, ¿cierto?, de revelación divina, pero los va a tener ambos. Entonces dicen, ¿cierto?, los sabios que cuando ya sea que desciende, que se edifique como sea, ¿cierto?, este nuevo templo, o tercer templo, va a llenar, ¿cierto?, el mundo con la gloria de Dios y va a sentirse intensamente en este lugar. Va a ser las dos cosas. La primera revelación y la segunda revelación van a verse allí. Entonces va a ser un lugar donde se va a sentir, se va a palpar su presencia. De allí, en todo lugar van a saber dónde está la casa de Dios. ¿Dónde está, cierto, esta morada, esta ciudad, este templo, etcétera? Em, ¿Qué más podemos comentar respecto de esta para allá? Cosas que mencionamos. Esta porción nos decía, bueno, estas son las cuentas. Y como dijimos, ¿cierto? El Mishkan fue el testimonio de que, para Israel, de que el Eterno los había perdonado por el incidente del becerro de oro. Esto es algo importante, ¿cierto? ¿Qué era el Mishkan? ¿Qué representaba? Que Dios quería volver a habitar en medio de los hijos de Israel que habían hecho idolatría, habían alzado un becerro de oro, habían dicho Moisés murió, cambiaron a Dios por un animal, quisieron reintermediar y al final, desastre, hubo mortandad, Moshe rompió las tablas de la Torá, ¿cierto? Y el pueblo estaba angustiado porque finalmente hubo un desastre. Entonces el Mishkan fue, y el hecho de que haya culminado significa también las paces del Eterno con su pueblo. El Eterno había perdonado a su pueblo.
por este incidente del becerro de oro. Ahora, el Eterno mora en medio de los hijos de Israel, pero también mora en medio, ¿cierto?, de las cosas que no son tampoco tan, o que el pueblo sea contaminado. O sea, digámoslo así, el Eterno puso una morada ahí en medio de los hijos de Israel, pero el pueblo también cometía impureza. O sea, no es que este fue un borrón y cuenta nueva, ahora son todos santos, son todos, no hacen nada que impurifique, que sea malo o de ninguna forma aleje la presencia divina. La construcción de este Mishkan, lo que también nos enseña es que el Eterno estaba dispuesto a morar en medio de las impurezas de su pueblo Israel. Y eso lo dice en el libro de Levítico más adelante. Mora en medio de su tumá, dice, en medio de su impureza. Entonces, si él mora en medio de las impurezas, bueno, podemos confirmar o afirmar que realmente ha sido perdonado el pueblo de Israel al edificar este Mishkan. ¿O es que él reside en el Mishkan, dentro del Mishkan, porque no puede residir afuera porque las tiendas de los israelitas están contaminadas por el becerro del pecado, el pecado del becerro de oro? Una pregunta. O sea, quizás el Eterno moró en ese lugar específico porque no podía morar fuera, porque los hijos de Israel estaban contaminados y habían pecado. ¿Sería esto? Una respuesta frente a esto. Hay una festividad donde recordamos, ¿cierto? Y encendemos 8 velas. Donde el aceite tenía que durar un día, duró los 8 días. Fue el mismo tiempo en que le tomó a los coanim, a los sacerdotes, preparar, ¿cierto? Aceite que no fuera tamé, o que no fuera impuro, ritualmente. ¿Por qué era necesario este milagro? Bueno, según lo que dicta la alhaja, el servicio del templo puede realizarse en un estado de tumá o de impureza cuando es imposible o incluso impráctico realizarlo en un estado de tahará o de pureza ritual. ¿Cómo es esto? Hay una alhaja, ¿cierto?, que deriva obviamente de la Torá, que dice que es el servicio del templo debe realizarse en un estado de tumá o de impureza cuando es imposible o incluso es impráctico realizarlo de una forma en que no esté totalmente o ritualmente puro. Por ejemplo, si la mayoría de los Kohanim o de los sacerdotes están impuros o tamé, el Korban Tamid o la ofrenda quemada diaria, ¿cierto?, que se ofrecía por un Kohen, también estaría tamé o impura. O sea, imagínense que un día todos los sacerdotes, por X razón, se alinearon los astros, como dice la gente, se alinearon todas las cosas, y finalmente los sacerdotes, todos estaban impuros un día. ¿Quién ofrece el sacrificio diario? Bueno, alguien tiene que hacerlo, porque hay que hacer el sacrificio diario. Es un mandamiento de la Torah. Por lo tanto, aunque estén todos impuros, bueno, alguien tendrá que ir, el que le toque, y hacer el sacrificio diario. ¿Ok? Entonces tiene que hacerse. Está por sobre el estado de impureza este mandato. ¿Ya? Del servicio. Entonces, en ese mismo sentido, y si el único aceite disponible era o estaba impuro también, ¿por qué no pudieron usar entonces este aceite? O sea, había aceite puro para un día, ¿por qué? Si había otro aceite impuro no lo usaron. Se supone que es válido, ¿cierto? Y de que incluso por sobre el estado también haya que hacer el servicio del templo. ¿Por qué no lo usaron? Bueno, realizar el servicio del templo de una manera poco ideal o en estado de tuma
Es aceptable, dicen los sabios, pero para un servicio rutinario del templo. Algo rutinario, ok. Mira, esto lo hacemos siempre. Mira, em, están todos en estado tamé. Alguien tiene que hacerlo. Se hace todos los días. No hay mayor dificultad en que alguien en un estado tamé, por algo cotidiano, de todo el tiempo, lo vaya a hacer. Porque incluso se puede presumir de que en algún momento alguien pueda haber estado en un estado tamé, porque es algo diario que se hace todo el tiempo. ¿Ya? O sea, es como obvio que algo así puede ocurrir. Pero, pero, los Hashmonaim en ese tiempo, en la festividad de Hanukkah, estaban rededicando al templo. Hanukkah significa dedicación, inauguración. Y cuando se celebra una inauguración, o como cuando se inaugura una mitzvah, no podemos conformarlo con hacerlo como segunda categoría. Por lo tanto, solo el aceite Tahor era aceptable si iban a inaugurar el templo o el servicio del templo. Esto es como, mira, ¿qué pasa si recuerdan que Moshe purificó a todos los sacerdotes, ¿cierto? Hizo purificación 7 días por Aarón y sus hijos hasta que fueron a hacer el servicio completamente puros. Pero acabamos de decir que hay una alhaja que dice, oye, si todos están en un estado tamé y hay que hacerlo, alguien lo va a hacer en un estado tamé. Pero en la inauguración todo tenía que estar puro. Todo tenía que estar aceptable para dedicar algo. De la misma forma, entonces, es cierto que el Eterno mora entre los israelitas en medio de su tumá. O sea, aun cuando estemos impuros, ritualmente impuros, hayamos hecho algo cierto indebido, el Eterno puede morar en medio nuestro. Podemos decir en nuestro día a día. Sin embargo, en la inauguración del Mishkan no habría tenido lugar nada de esto a menos que los israelitas se hubiesen purificado de su pecado. O sea, es imposible haber dedicado el Mishkan si todos los israelitas no se hubiesen purificado de su pecado. Tendrían que haberse purificado porque era la inauguración de ese lugar. Por lo tanto, concluye los sabios de que el pueblo de Israel había sido perdonado por el pecado del becerro de oro. No es que moró en ese lugar para apartarse del resto idólatra que había hecho el becerro de oro. No fue eso. Efectivamente moró en medio de los hijos de Israel su presencia, la cual agració a todo el pueblo, la cual se sabía entonces, por tanto, que Dios los había perdonado. Entonces, si bien el Eterno mora entonces en medio de la tumba de los hijos de Israel, nosotros también muchas veces en el día a día podemos hacer cosas quizás que, bueno, nos puedan alejar de su presencia, nos impurifiquen ritualmente, quizás, aunque no es tan aplicable muchas de las cosas porque tenían que ver mucho con el templo, ¿cierto? Con el acercamiento de la santidad. Pero cada cual resguarda sus niveles de santidad, ¿no? Entonces, si bien muchas veces caemos, ¿cierto?, en algún estado de tumado, de impureza, no significa que la presencia del Eterno se aleje de nosotros, de por sí, o que no pueda estar en medio nuestro. El problema quizás, ¿cierto? Ahora recuerda a David. David decía, mira, por favor, purifícame, ve si hay en mí camino de maldad. En algún momento David pecó. ¿Qué pasa? Que no fue un pecado o una impureza rutinaria. No es que era algo parte de la vida normal. No, es que hizo un acto, ¿cierto? Despreciable. Y finalmente el espíritu del Eterno se estaba apartando de él, porque por así decirlo, inauguró una situación nueva, un pecado nuevo negativo que apartó la presencia del Eterno de su vida. Y no se daba cuenta de lo que había hecho, finalmente. Estaba totalmente, ¿cierto? Perdido en su mente. Entonces, el Eterno mora en medio de las impurezas también de su pueblo, sí. Pero de las cosas que son habituales, como también era
permitido hacer algún servicio en un estado de tumá cuando nada más lo posibilitara, también el Eterno es capaz de estar, ¿cierto?, con nosotros en un estado de tumá. Por ejemplo, hay personas que podrían pensar, no, pero hacemos cuando una persona está impura o cuando tiene, no sé, pues, eh, tocó algo muerto, fue a un cementerio que tuvo que enterrar al gato. Son cosas que he escuchado. O que le llegó, cierto, su tema del periodo, que el hombre le pasó también flujo, o lo que sea, finalmente. Hay personas que piensan que no se pueden acercar o como que Dios se alejara por estos temas. Estos son temas que muchas veces pueden ser comunes, diarios, ¿cierto? Que son cosas de la vida. No es que el Eterno va a apartar su presencia de nosotros por esto. Ni que tengamos que dejar de hacer nuestro servicio a Dios normal y natural todo el tiempo por estas situaciones. Hermano, si usted cayó en alguna dificultad en su vida y se siente mal, ore igual. No vaya a pensar, no, estoy impuro, ¿cómo me voy a dirigir a Dios? Ore igual. Lea igual las escrituras. Dedique igual tiempo, ¿cierto?, al Creador. Porque si no, se va a alejar de Él, va a pensar, estoy impuro, no me puedo acercar a Él. No, Él también moró en medio de la tumba de Israel, dice el libro Levítico. Entonces, sí, su presencia divina, extraordinaria, intensa en un lugar, en otro, pero en el día a día, donde nos pega a nosotros, Dios también es capaz de estar con nosotros. Pero, y ahí está el tema, como mencionamos, cuando algo se quiere consagrar, cuando algo se quiere apartar, inaugurar, dedicar hacia Él, no podemos tener ninguna división, problema, disensiones, etcétera. Eso no puede ocurrir. Nosotros, por ejemplo, cuando también tuvimos que inaugurar nuestro lugar, em, en esos días tomamos la determinación, y yo también, de ser muy severo con lo que iba a ocurrir, porque no era algo sencillo. Levantar una comunidad no es fácil. La disciplina, el asistir, el estar ahí, el mantener el lugar, de estar con las personas, asistir a las personas, en medio de todas las situaciones que van ocurriendo, no es fácil, no es sencillo. Entonces, si queremos embarcarnos de verdad en esto, tenemos que estar convencidos. Adicionalmente, si personas quieren o pretenden dividir, hacer disensiones, confusión, etcétera, inmediatamente cerramos las puertas. Lo hicimos completamente porque vamos a inaugurar algo nuevo, un servicio, ¿cierto? Pero el creador tiene que estar bien. Si hay discusiones, hay que callarlas. Es una inauguración. Estamos dedicando un lugar, un servicio para el creador, no podemos estar peleándonos. ¿Ok? Hay que apartar en el fondo todo una esfera, ¿cierto?, de santidad y diferente. Estamos inaugurando un momento. Entonces hay que darle el peso y el sentido que corresponde. Cuando uno toma una decisión, ¿qué es lo que espera la gente cuando la persona tiene que tomar una decisión que usted sabe que no se tiene que hacer a la ligera? Usted espera que la persona tome una decisión con seriedad, que lo medite bien. No que le diga sí y al otro día no. Poco serio. Cuando uno va a tomar una determinación, una decisión, un camino a seguir, como inaugurar una comunidad, por ejemplo, uno tiene que ser serio. Tiene que ser serio. La gente tiene que ver esa seriedad, si no, bueno, esto es como si nada. A mí hace poco me pasó algo similar, ¿no? Con algunas personas en el trabajo que del principio a fin no hubo una seriedad en las cosas. O no hubo em, no hubo, no se tomó en serio cuando se cometían errores. Muchos errores. Era como si nada pasara. Entonces, obviamente cuando hay problemas y conflictos, ¿cómo nada va a pasar? Uno espera que la gente tome las cosas seriamente, las organice, las arregle.
El Eterno también a nosotros nos reprende. Nosotros también nos equivocamos, de repente hay que enderezarnos y llega el momento de hacerlo. Cuando hay que tomar la determinación en algún momento también importante, bueno, hay que hacerlo, seriamente. Hay personas que les cuesta esto. Entonces sí, y se justifican, no, si en total a Dios le importa el corazón. No, no, usted va a dedicar algo. Esto, una vez en la comunidad, queríamos tener un Aarón, por primera vez, ¿cierto? Una persona dijo, mira, yo lo voy a donar. Bueno, ok, pasó el tiempo. Esta persona en su momento había decidido ya como partir, pero quería cumplir su compromiso. Lo donó, pero cuando llegó algunas partes, ¿cierto? Que tenía, algunas maderas, eran claramente, no sé, pues quizá de una cama. Tenían, estaban carcomidas con hoyo, de un camarote, unas vigas. Entonces nosotros dijimos, pero ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esto? Algo dedicado, ¿cierto? En el servicio al Eterno y así. O sea, no importa mucho el tema de la calidad de la construcción u otra cosa, sino el problema era la dedicación que se le dio la dedicación que se le dio a las cosas. Porque no nos pareció sencillamente que no correspondía. Finalmente eso lo tuvimos que desechar. Hoy día tenemos el Aarón que ven en las otras transmisiones que han visto. Que lo hizo una persona que ni siquiera era creyente. Pero cuando le hablamos de este proyecto, lo quiso tomar, lo estudió cómo hacer los, ¿cómo se llama esto? Arcos salomónicos, se puso a estudiar y a hacer un montón de cosas, compró la mejor madera. ¿Sabe qué? Ni siquiera era una persona que no tenía nada que ver con nuestra comunidad, ni siquiera nos cobró por ese trabajo. Simplemente nos cobró el material porque él quiso hacer ese trabajo y se tomó todo su tiempo en pintarlo, hacerlo por acá, todos los detalles y todos los cortes, como ideó todo el lugar. Sí, y pasa que su taller estaba cerca de donde había antiguas sinagogas y habían judíos todavía por ahí, entonces lo miraban. Y claro, le decían, oye, eso es un Aarón, ¿por qué estás haciendo esto? Y dice que en ese tiempo le fue muy bien a él. O sea, al final le costó entregar el Aarón porque le estaba yendo muy bien, le salía uno y otro trabajo y no terminaba el Aarón. Pero bueno, lo digo como un ejemplo, lo digo como un ejemplo, porque finalmente es eso. Si se va a dedicar a algo, hay que hacerlo bien. No con discusiones, no con peleas, gritos, o gente que esté totalmente en contra de algún tema o desafiante. Nosotros inmediatamente cortamos todo eso. Dijimos, no, no va a pasar que levantemos la comunidad y vamos a tener problemas inmediatos con esto. No, esto no va a pasar. Entonces, hay que tomar determinaciones cuando se trata de inaugurar algo, hacer algo nuevo. Es como cuando la gente se casa. Bueno, si se va a casar, hace matrimonio con todo. Todas las promesas, votos, todo. Tiene que ser con todo. Toda la dedicación. No puede ser como, ah, ya sí, acepto y se acabó. No, poco serio. Pero en el día a día hay que aceptarse que tenemos nuestras tomadas o tomot, nuestras impurezas, nuestros problemas personales, quizás de carácter, entre otras cosas. Pero no por ello vamos a sentir que tenemos que separarnos. Ni con la presencia del Eterno, ni, por ejemplo, las parejas, los matrimonios, que obviamente en su día a día tienen su momento en que se tienen que separar porque están impuros o tienen problemas alguno que otro, pero no por eso van a divorciarse ni separarse. Tienen que saber convivir con esto, así como el Eterno también convive en medio de las impurezas de su pueblo. Pero en los momentos clave e importantes tenemos que hacerlos bien. Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestros momentos clave ahora? La fiesta. Hace poco, bueno, me preguntaba ayer, ¿qué va a pasar con Pesas? Porque hay que dejar todo listo el viernes para el sábado, porque el sábado no se puede trabajar, entonces hay que dejar todo listo el viernes. Bueno, el Shabbat de Pesach tampoco vamos a tener Shacharit porque va a estar todo ordenado.
vamos a hacerlo online. En la tarde vamos a la comunidad a hacer pesas. Porque va a estar todo ordenado, si no, vamos a estar trabajando en Shabbat. Hay que hacer bien las cosas. Tenemos que dedicar bien las cosas que hacemos para el Eterno. ¿Ok? De esta forma, y así como hicieron, ¿cierto? Los trabajadores del Mishkan. Como dice, y Moshe vio toda la obra del Mishkan y aquí que habían ejecutado, tal y cual Dios les había ordenado, así lo hicieron y Moshe los bendijo. Y pregunta, hay quien pregunta, ¿y cuál fue la bendición que les dio Moshe? Por haber hecho bien el papel de la inauguración y la seriedad que le pusieron y el trabajo que pusieron en esto. Que Dios quiera que la Shejinah repose sobre tu obra, dicen los sabios. El Midrash en realidad dice. ¿Cuál fue la bendición? Que el Eterno quiera que repose tu Shejinah en toda obra de tus manos. Así como en esta obra dedicaste, ¿cierto?, tu trabajo en la obra de tus manos. Y gracias a eso, la Shejinah, la presencia del Eterno, residió en ese lugar. Así también, que la Shejinah del Eterno repose en toda la obra de tus manos. Quiera el Eterno que así sea. Hay que hacer las cosas bien cuando hay que hacerlas bien. Hay momentos donde uno puede decir, bueno, no importa, está bien así, no hay problema. Es algo normal, es diario, un problema normal, mira, tranquilo. Pero con cosas más serias hay que tomarlas con seriedad. Porque cuando las tomamos bien con seriedad son para bendición. Y cuando no, muchas veces, quizás, como dice la escritura, ¿por qué haces promesas hacia Dios si no las vas a cumplir, destruyendo así la obra de tus manos? Que no sea así, sino que el Eterno repose en toda obra de nuestras manos. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.